Descubrí que mis padres me tuvieron para cuidar a mi hermana, y cuando se trató de mi propia vida, también esperaban que la sacrificara. Me negué y los dejé atrás, pero al final, la vida les devolvió todo lo que me hicieron. Desde pequeño, nunca me sentí como una prioridad en mi propia familia. Mi hermana mayor, Sara, nació con una enfermedad crónica que requería constante atención médica. Mis padres, naturalmente, volcaron toda su energía en cuidarla, pero pronto entendí que yo no era parte del plan por amor, sino por conveniencia. Aunque nunca me lo dijeron directamente, sus acciones hablaban por sí solas. Sara siempre fue el centro de todo. Si quería algo, lo tenía sin importar las circunstancias. Si yo pedía algo, a menudo me decían que no había dinero o que debía entender que la salud de Sara es más importante. Cuando finalmente conseguía algo por mis propios méritos, como un juguete o un libro que me hacía feliz, Sara lo reclamaba como suyo, y mis padres siempre la apoyaban. Es que ella pasa por mucho, tienes que ser comprensivo, me decían. Comprensivo. Esa palabra fue mi mantra forzado durante años. Mientras otros niños jugaban y disfrutaban de su infancia, yo tenía responsabilidades que ni siquiera eran mías. Desde los 8 años, me asignaron tareas relacionadas con el cuidado de Sara. Si necesitaba algo, yo debía buscarlo. Si tenía un mal día, yo debía ser su apoyo. Y si no lo hacía, mis padres me hacían sentir culpable. Tienes suerte de estar sano. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu hermana. A medida que crecí, esas tareas solo se intensificaron. Mientras mis compañeros hablaban de actividades extracurriculares, yo estaba en casa, ayudando a Sara con sus tareas o acompañándola a sus citas médicas. Mi vida giraba completamente en torno a ella, y cualquier intento de buscar algo para mí mismo era visto como egoísta. No fue hasta mi adolescencia que comencé a darme cuenta de la magnitud de la situación. Una vez escuché a mis padres discutir en la cocina, y una frase de mi madre me dejó helado. Por eso tuvimos a Nicolás, para que Sara nunca esté sola. Con el tiempo, conocí a Sofía, mi primera novia seria. Ella era encantadora, divertida y parecía comprenderme de una manera que nadie más podía. Por primera vez, sentí que había alguien en mi vida que realmente me valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por los demás. Me aferré a esa relación con todas mis fuerzas, viendo en ella una salida del ciclo interminable de sacrificios. Pero poco a poco, noté que Sofía también comenzaba a inclinarse hacia las expectativas de mis padres. Se llevaba bien con ellos, y aunque al principio pensé que era algo positivo, pronto me di cuenta de que empezaba a justificar su comportamiento. Tu hermana te necesita, me decía. Es tu familia, no puedes simplemente darle la espalda. Sin darme cuenta, Sofía también esperaba que yo sacrificara todo por Sara. Todo llegó a un punto crítico cuando Sara empeoró drásticamente. Sus riñones comenzaron a fallar, y mis padres, desesperados, buscaron todas las opciones posibles. Cuando se enteraron de que yo era un donante compatible, no fue una solicitud lo que recibí, sino una exigencia. Eres su hermano, dijo mi padre. Es tu deber salvarla. Intenté explicarles que no era algo que pudiera hacer. No era solo el impacto físico, era el principio detrás de todo. Toda mi vida había girado en torno a Sara, y ahora querían que entregara una parte literal de mi cuerpo para ella, como si mi valor solo existiera en función de sus necesidades. Mis palabras no significaron nada para ellos. Mis padres comenzaron a presionarme cada vez más, utilizando el mismo discurso de siempre. Si no lo haces, Sara podría morir, ¿cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo eso? Incluso Sofía, mi mayor apoyo hasta ese momento, se puso de su lado. Piensa en lo que estás haciendo, Nicolás. Es solo un riñón. Aún puedes vivir con uno. Esa fue la gota que colmó el vaso. Por primera vez en mi vida, decidí priorizarme. No era por falta de amor hacia Sara, pero sabía que, si cedía, nunca dejaría de ser el sacrificio permanente para ellos. Les dije que no iba a donar el riñón, que ya había dado suficiente de mí y que era hora de que buscaran otras soluciones. La reacción fue feroz. Mis padres me acusaron de ser egoísta, de no tener corazón. Sofía, incapaz de comprender mi posición, me dejó, diciendo que no podía estar con alguien tan insensible. Me encontré completamente solo, pero por primera vez, sentí un alivio indescriptible. Decidí mudarme con mis abuelos maternos,
quienes siempre habían sido un refugio silencioso en mi vida. Después de mi partida, las cosas comenzaron a desmoronarse para mis padres. Con mi negativa, se vieron obligados a buscar otras opciones, pero ninguna era viable. Los tratamientos de Sara se volvieron costosos, y mis padres, que habían gastado todo en su cuidado durante años, comenzaron a acumular deudas. Sin mí allí para aliviar su carga, las tensiones en la casa aumentaron. Sara, que siempre había sido tratada como una princesa, no sabía cómo manejar la situación. Se volvió resentida y amargada, descargando su frustración en mis padres. Mientras tanto, mi padre y mi madre comenzaron a culparse mutuamente por todo. Las discusiones se volvieron constantes, y lo que alguna vez fue una familia, aunque disfuncional, se convirtió en un caos total. Con el tiempo, Sara se deterioró aún más. No encontraban un donante compatible, y mis padres, incapaces de aceptar su responsabilidad en todo, intentaron contactarme nuevamente. Me enviaron mensajes y cartas, rogándome que volviera, que reconsiderara mi decisión. Pero para mí, ya era demasiado tarde. No podía regresar a un lugar que me había utilizado desde el día en que nací. Finalmente, Sara falleció. Mis padres quedaron completamente destrozados, no solo por su muerte, sino también por el peso de las decisiones que habían tomado a lo largo de los años. Las deudas los obligaron a vender la casa y mudarse a un pequeño apartamento. Su relación, ya fracturada, terminó colapsando, y se separaron poco después. Sofía intentó contactarme tiempo después, quizás buscando alguna reconciliación, pero no estaba interesado. Había aprendido a valorar mi propio bienestar y a rodearme de personas que realmente me respetaran. Hoy, miro hacia atrás y veo una vida marcada por sacrificios impuestos y decisiones difíciles. Aunque me duele cómo terminaron las cosas con mi familia, sé que hice lo correcto al priorizarme. Mis padres nunca entendieron que no puedes construir una relación basada en el sacrificio constante de una persona. Cada decisión tiene consecuencias, y ellos enfrentaron las suyas. Ahora, vivo en paz, rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. Y aunque siempre llevaré conmigo el dolor de mi infancia, también sé que esa experiencia me hizo más fuerte y más consciente de mi propio valor.